Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda a su hermano en Cristo, Felimón Hinojosa, del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día precioso, día maravilloso, día en que nuestra Madre Iglesia celebra una fiesta muy grande, una de las más grandes fiestas en nuestra iglesia, ¿sí? Que es como es el día del Pentecostés. Día grande, día glorioso, día de poder, ¿sí? Donde vamos a decir de esta manera, se inicia la iglesia, ¿sí? Entonces, para eso vamos a visitar la carta a los Hechos de los Apóstoles. Primero que nada quiero decir que se me hizo un poquito difícil elegir la lectura para la reflexión del día de hoy, porque todas están muy preciosas y obviamente todas casi van a lo mismo, ¿no? Entonces, pero voy a tomar la carta de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 1 al 13, para compartir la reflexión del día de hoy, que es 23 de mayo del 2021. Vamos a pedirle al Señor que nos preste su palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, hay obviamente mucho que reflexionar sobre esta lectura del día de hoy. Pero obviamente lo más grande es la venida del Espíritu Santo, es el cumplimiento de Dios, ¿sí? Que que en los últimos tiempos iba a mandar su Espíritu sobre todo mortal, sobre toda carne, ¿sí? Y allí empezó con esa manifestación de poder tan grande en el día de Pentecostés. Pero fíjense que hay varias cosas, ¿no?, que vamos a reflexionar. Una es que dice que estaban todos reunidos en un solo lugar. Todos quieren, solamente los discípulos y los apóstoles, porque después nos relata aquí la palabra de Dios, dice que después dice, Dios mío, fíjense lo que dice: entre ellos el gentío que acudió al oír aquel ruido. Fíjense que había por un lado estaba la iglesia reunida, los discípulos y los apóstoles,
pero al oír el ruido, es decir, que el ruido fue tan grande y de tanto poder, que acudieron un gentío a ver qué es lo que pasaba. Yo antes pensaba que todo ese gentío estaba allí, ¿sí? Que había una masa de gente. No, aquí dice que acudieron al oír el ruido. Es decir, que tal vez por curiosidad, ¿qué estará pasando? Imagínate que vas pasando por una parroquia, un templo, una iglesia. De repente escuchas un ruido estremecedor, un ruido que te queda así como, ¿qué está pasando? Y que acudes al lugar a ver qué está pasando. Y de repente que mires a todos hablando diferentes lenguas, las lenguas de todas estas naciones, pueblos que estaban reunidos ahí, que hablaban en diferentes idiomas, lenguas. Dice que había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de parte. Pues sí, le vamos siguiendo. Sé que con esto para decirte que había de muchas, después de nacionalidades, ¿sí? Que hablaban muchos diferentes idiomas, y muchas veces nosotros confundimos el don de lenguas del que habla aquí los Hechos de los Apóstoles con el que ahora se entiende o que se habla a veces en las reuniones de los grupos de oración, en un retiro. Y no, dice parece que San Agustín, que este don fue un don que fue necesario especialmente para los inicios de la iglesia, los comienzos, donde se necesitaba este don porque como la mayoría, si no todas las naciones no estaban evangelizadas, es decir, no conocían a Cristo. Entonces, como ellos eran judíos, no podían anunciar la palabra de Dios, el mensaje de salvación solamente en su lengua nativa, porque no les iban a entender. Entonces, en este suceso tan grande, hablaban y en las lenguas de cada uno de esos pueblos. Por ejemplo, ahorita aquí en Estados Unidos tenemos, es un claro ejemplo, tenemos hay gente de muchas naciones, de China, de la India, de México, hay gente de Estados Unidos, que pues obviamente estamos aquí en Estados Unidos, pero y de muchas nacionalidades, hay coreanos, hay de muchas hablas, diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, si estaban, como aquí en la iglesia nuestra, por ejemplo, es un ejemplo también claro, tenemos de 5 diferentes nacionalidades, 5 diferentes que hablamos diferentes idiomas. Entonces nos juntamos un día todos para la misa, por ejemplo, o un evento grande de la iglesia, y el Espíritu Santo viene sobre unas personas que están dirigiendo el evento y empiezan a hablar cada uno en diferentes lenguas, idiomas, en los 5 idiomas. Y se queda uno, wow, ¿qué está pasando? Que este no es de México y está hablando en chino, que este no es de China y está hablando en español, o sea, ¿qué está pasando? Y nunca lo había escuchado hablar así, o sea, que tú sabías que no hablaba de ese idioma. Entonces, más o menos algo similar pasó aquí en los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para el Señor manifestar su poder, pero más que su poder, también su querer evangelizar, querer acoger a todas las naciones, ¿sí? Querer anunciar el mensaje de la salvación a todos, es decir, que no solamente para los judíos y no solamente para los griegos y no solamente para una raza, una nación, sino para todos, ¿sí? Ese es el mensaje y la reflexión del día de hoy, que Dios que Dios quiso eso, abarcar a todos. Entonces dice San Agustín que ese don ya no es tan necesario ahora, porque ya todas las naciones diferentes, ya hay mucha gente evangelizada en esa nación que hablan ese idioma. Por ejemplo, en México hay muchos sacerdotes muy buenos, obispos que hablan y predicadores que hablan español. Entonces no se ocupa que un chino, por ejemplo, una persona de China, venga y el Espíritu Santo se pose sobre él y empiece a hablarnos en español sin él conocer ese idioma, ¿sí? Entonces más o menos así es la cosa. Ya no se necesita ese don como tal, como que hablaban aquí. Entonces, todo esto sí, que el Espíritu Santo vino y hizo esa obra maravillosa, pero más que la obra maravillosa de hablar en diferentes idiomas o diferentes lenguas, como dice aquí, la conversión de todas esas personas o de la mayoría de esas personas
que creyeron, porque dijeron esto verdaderamente viene de Dios. Esto no es una obra de estas personas que son fanáticos, como ahora nos tachan a nosotros que somos fanáticos, o de estas otras personas que simplemente estudiaron y porque el estudio no, sino que verdaderamente es la obra de Dios, es la manifestación del poder del Espíritu Santo que está obrando no solamente en ellos, pero en nosotros a través de ellos, ¿sí? Entonces eso es lo que nuestra Madre Iglesia celebra el día de hoy, el día de Pentecostés. Ahora ellos vivieron ese Pentecostés muy bonito, primer Pentecostés de la iglesia, pero eso no quedó en el pasado. Nosotros también podemos vivir un Pentecostés, y no solamente cada año, nosotros podemos vivirlo todos los días si queremos. ¿Cómo? Invocando la presencia, el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y de hecho tendríamos que hacerlo para que nuestra vida sea fructífera, para que nosotros seamos como los apóstoles que estuvieron allí evangelizando con poder, predicando con poder, haciendo obras maravillosas, y el poder de Dios se manifestaba en ellos a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos invita el día de hoy la palabra de Dios a hacer. ¿Para qué? Para atraer a todas las naciones a los pies del Señor, a todas las personas que se crucen en nuestro camino, ¿sí? A los pies del Señor, para que se conviertan. Bueno, obviamente para que nos convertamos nosotros, porque para eso necesitamos el Espíritu Santo, para la conversión, ¿sí? Entonces, ese es, mi hermano, mi hermana, el mensaje del día de hoy. Esa es la reflexión que vamos a tener o vamos a dar el día de hoy, ¿sí? Que tenemos que vivir ese Pentecostés, tenemos que vivir en el Pentecostés, y tenemos que creer en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, ¿sí? Este es como el día, si se puede decir, obviamente todos los días, pero este es como el día grande y glorioso y maravilloso del Espíritu Santo, que se manifestó en la iglesia y que se quiere manifestar en ti también y en tu familia, ¿sí? Entonces, ¿y para qué? ¿Para qué recibimos este poder? Lo dice el Evangelio del día de hoy también. Lo recibimos para después el Señor nos envía ¿a qué? A proclamar la buena nueva. ¿A qué? A sanar a los enfermos. ¿A qué? Y aquí les envía especialmente a los sacerdotes, a los obispos, a los apóstoles, a perdonar pecados. Es decir, a llevar la buena nueva. Entonces recibimos el poder del Espíritu Santo para nosotros ser enviados y llevar a los necesitados, ¿sí? El poder de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Hermano y hermana, que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.